nuestro Señor Jesucristo. El pastor Enrique Valencia, entonces, el hombre en el Medio Oriente. Como dijimos en la clase anterior, 1600 años después de Adán, entonces aproximadamente unos 3.000 millones de personas perecieron ahogados con el diluvio. 1600 años según los expertos, los estudiosos de la cronología, los cronólogos. Todas estas personas perecieron a causa de la desobediencia y la práctica pecaminosa desenfrenada en el Medio Oriente, y Dios trajo una hecatombe, un diluvio universal, y como dije y dice la Biblia, solo 8 personas, después de haber prevalecido las aguas 150 días, según Génesis capítulo 9, y su versículo 7:24, según Génesis 7:24, entonces dice que las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Es decir, que después de estos 150 días del diluvio, que las aguas prevalecieron sobre la tierra, apenas 8 personas sobrevivían sobre toda la faz de la tierra. Esto quiere decir que todos los seres vivientes habían perecido por las aguas del diluvio. Y más o menos 8 personas que sobrevivieron después del diluvio. Vuelvo y repito: Noé, su esposa, Sem, Cam y Jafet, y cada una de sus esposas. 8 personas después de la prevalencia de las aguas por 150 días. Entonces solo 8 personas que están en todo el planeta Tierra. Es una cosa pero impactante, un juicio que trajo Dios pero impresionante, como para que nosotros ahora, todos los que ahora vivimos por la gracia de Dios, leamos las Sagradas Escrituras y saquemos una conclusión de cómo el Creador, que tiene toda la facultad, tiene todo el poder, toda la soberanía, y según su programa salvífico, perecieron todas estas personas traídas de parte del Creador por agua que cayó y agua que brotó de la tierra. Ahí nada más nos podemos dar cuenta, amigo, el poder del Creador y su plan. También tengo que decirle que 120 años después del diluvio, aproximadamente, según Génesis 10 y su versículo 1 dice lo siguiente: estas son las generaciones de los hijos de Noé. Mire que ya habla de generaciones después del diluvio, a la orden de que le da el Creador a estas 8 personas que se multiplicaran nuevamente, así como lo dijo Dios en Génesis 1, versículo 28, a Adán, que se multiplicaran y que llenaran la tierra de seres hechos a la imagen y semejanza de él. Pero recuerde que todos fenecieron, los 3.000 millones aproximadamente fenecieron en el diluvio universal. Ahora los 8 sobrevivientes, a los cuales Dios les está dando una orden también, para que llenen nuevamente la tierra. El capítulo 10 de Génesis, el versículo 1, entonces nos es contundente cuando nos dice que estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Eso nos dice Génesis 10, versículo 1. Y en el mismo capítulo de Génesis y el versículo 32
nos dice, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones. Mire que habla de descendencia, habla de generaciones y habla de naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Decirte que después del diluvio estas 8 personas se dieron a la tarea del cumplimiento de la orden del Creador para llenar nuevamente la tierra de seres humanos, hasta lo que podemos analizar hoy, amigo que me escucha, hoy, en este día, de lo cual vamos a hablar un poquito en contados segundos. Y en su versículo, en el capítulo 9, y en el versículo 18 y 19, entonces dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de los cananeos. En el versículo 19 dice, estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Es decir, que después de que los sobrevivientes del diluvio, Noé, su esposa y sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet, y sus esposas, volvieron nuevamente a llenar la tierra. Quiere decir que 120 años aproximadamente después del diluvio, hay una gran cantidad de seres humanos en el Medio Oriente y precisamente en la Mesopotamia o en la llanura de Sinar, como dije antes, en esta región llamada el Creciente Fértil, que tiene un espacio geográfico de unos 2.184 kilómetros cuadrados, que comienza desde el Golfo Pérsico en forma semicircular hasta el sur de Palestina, la cual región, como dije, se la disputaron en el mundo antiguo, en la Edad Antigua, las grandes culturas, destacándose entre ellos los persas y los romanos. Precisamente se nombraron algunas civilizaciones de las cuales vamos a hablar en detalle en las próximas enseñanzas, para traer a colación el desarrollo religioso, político, teológico de la raza humana, hasta mirar hoy la cantidad de países que tenemos en todo el globo terráqueo. Un dato muy importante es hablar de los 5 continentes y precisamente hablar de Europa y Asia. Como todos sabemos, estos continentes no tienen ninguna separación natural, porque no los separa a ellos ni ningún mar ni ningún océano, Europa y Asia. Se dice más o menos que Europa tiene aproximadamente 50 países independientes, de los cuales están divididos algunos de estos países conocidos como países euroasiáticos, como son Rusia, Turquía, Kazajistán, Azerbaiyán, Georgia, Chipre y Armenia. Estos países están considerados euroasiáticos, aunque están en el continente europeo. Y hablamos de que más o menos unos 50 aproximadamente, más o menos, países europeos. Si hablamos de América, entonces estamos hablando más o menos de unos 35 países que encierra la parte norte del continente, la parte central y la parte sur. Si hablamos del continente asiático, aproximadamente estamos hablando de unos 48 países independientes. Y si hablamos de Oceanía, se está diciendo más o menos unos 14, 15, 16 países independientes, con un total aproximado en el mundo actualmente de unos 205 aproximadamente o 6 países independientes. Cada uno de esos países tiene sus aspectos políticos, o sus estados están debidamente conformados
con un bagaje, una constitución política, unos aspectos bien marcados como Estado y un buen número de habitantes en cada uno de estos países, de los cuales se llenaron este globo terráqueo y estos países o estados después del diluvio de los hijos de Noé, sobrevivientes del diluvio, Sem, Cam, Jafet y sus esposas. Esa es la realidad, amigo que me escucha, hermano que me escucha, esa es la realidad que vivimos hoy, esa es la realidad de más o menos un dato que yo averigüé inclusive ya hace algunos años atrás, de que éramos 7.965.816.000 personas, y esto más o menos un dato de unos 2 o 3 años atrás. Hoy se habla casi de 8.000 millones de habitantes en todo el planeta Tierra, es decir, que llenamos la Tierra a través de la orden que Dios le dio a Sem, a Cam y a Jafet, con cada una de sus esposas, después del diluvio, como también se la dio Dios al primer hombre que colocó en Oriente, llamado Adán, y su esposa Eva, de llenar la tierra y señorear en la tierra y entre todos los seres vivos. De igual manera, la misma orden le dio a los 8 sobrevivientes, hasta llegar a los datos más o menos que le suministré hace segundos, relacionados con estados, con países, con continentes y con su número de habitantes. Quiere decir de que en todo este bagaje político, geográfico y conformado por estados bien constituidos, hay un campo grande del cual, según el propósito de Dios, y tengo que hablarle, amigo, del Evangelio, tengo que hablarle de la predicación del Evangelio, tengo que hablarle del plan que Dios tiene para todos y cada uno. Antes del diluvio, la salvación para el hombre pecador era a través la salvación de entrar a un arca. A través de la multiplicación de los seres humanos después del diluvio y de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, entonces desde hace aproximadamente 2000 años atrás, según nuestro calendario, entonces se habla de la predicación del Evangelio como plan divino para no entrar a un arca, como fue en el mundo antediluviano, sino entrar al reino de Dios, que es el Evangelio. Y hace más o menos, como le dije a amigo, 2000 años, se está predicando este Evangelio, porque viene un juicio, va a venir otro juicio. Estamos en una situación tan crucial en estos momentos en todo el mundo entero, una gran conmoción, una gran, ¿por qué no decir, desafuero, incredulidad entre todos los habitantes del mundo? Hay algo insostenible con relación a lo religioso, lo político y lo social, y en medio de esta situación el Evangelio se está predicando. Hay una orden dada por el Maestro Jesús en los días de su carne, y está en Evangelio San Mateo, de ir por todo el mundo, es decir, por todos estos estados, por todos estos países, por todas estas personas descendientes de Adán, descendientes de Noé, descendientes de Jafet, descendientes de Cam, descendientes de Sem a través de sus esposas, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere a la predicación del Evangelio y fuere bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de su pecado, será salvo. ¿Será salvo de qué? De la ira que viene prometida, profetizada según la Biblia, la palabra de Dios. Así como en los días de Noé, dijo el Señor Jesucristo, en los días de su carne, que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, dijo Jesús que así le acontecerá a esta generación.
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora, como leí, ya no va a venir un diluvio. Lo que va a resultar ahora, amigo que me escucha, es la culminación de la predicación del Evangelio para entrar, como dije, al arca de salvación que es el Evangelio. Y el término, esto tiene un término de tiempo. Por eso se debe predicar el Evangelio a toda criatura en todo el mundo en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Primeramente para que estas personas que acepten el Evangelio y que por la fe crean en las promesas del Señor Jesucristo, se hacen partícipes del arrebatamiento de la iglesia, así como Dios arrebató a Enoc en el mundo antiguo, así como Dios arrebató al profeta Elías, que son tipo del arrebatamiento de la iglesia. Amigo, así también le estamos anunciando el Evangelio. Ya el Evangelio, por este número de países y estados que les mencioné, por una buena cantidad de organizaciones con sana doctrina, predicando el Evangelio en todas estas naciones, en todos estos estados, aquí mismo en el país del norte, los países del norte, los países de Centroamérica, los países de Sudamérica, los países de Europa, los países del lejano oriente, del cercano oriente. La predicación del Evangelio, ¿para qué? Porque queda poco tiempo en que todos los que entren a esta arca llamado el Evangelio escapen de la ira del Señor. Porque luego vendrá un momento crucial para la humanidad que no participe del arrebatamiento de la iglesia, que es la gran tribulación. Precisamente le he bosquejado y seguiré haciéndole bosquejo del hombre en el Medio Oriente, de donde entonces comenzó nuevamente a multiplicarse la raza humana, y como nos narra la Biblia, de estos se regó los seres humanos por toda la tierra a conformar países, naciones y estados. Dios te bendiga.